¿Alguna vez te has preguntado qué instrumentos tocan los mejores violinistas del mundo? En este episodio vamos a descubrir violines legendarios que han acompañado a algunos de los intérpretes más influyentes de la historia. Desde Jascha Heifetz hasta Hilary Hahn, vamos a descubrir las historias fascinantes detrás de estos instrumentos y de los intérpretes que los usan durante incontables conciertos. Bienvenidos a mi canal, soy Melisma Violín, violinista y especialista en instrumentos de cuerda frotada y arcos. Aquí hablamos de todo lo relacionado a instrumentos, tips prácticos de lutería, historias de fabricantes de violines y de arcos, subastas de violines, lo que está pasando en el mercado de instrumentos y algunos secretos y trucos para mejorar tu sonido. Si esto te llama la atención, suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Violinista número 1, Jascha Heifetz. Pero justo antes de continuar, quiero darles una información importante. Como especialista en instrumentos de cuerda frotada y arcos, violinista y educadora con más de 10 años de experiencia, me complace anunciar que estoy ofreciendo un nuevo servicio de consultorías para músicos o inversionistas que estén interesados en comprar un instrumento o arco. En nuestra consultoría les ayudaré a navegar el complejo mercado de los instrumentos musicales, guiándolos para que puedan tomar la mejor decisión, teniendo en cuenta sus gustos, su presupuesto y su visión artística. Aprovecha y agenda tu consultoría desde mi página web de melismaviolin.com. Agenda hoy mismo. Ahora sí, entremos en materia. Jascha Heifetz nació en Vilna, Lituania, en 1901 y fue reconocido como niño prodigio desde muy temprana edad. Estudió en San Petersburgo con el legendario Leopold Auer y debutó con la Filarmónica de Berlín a los 11 años. Tras la Revolución Rusa, emigró a Estados Unidos y a los 16 hizo su icónico debut en el Carnegie Hall. Su técnica era insuperable, incluso David Oistrakh lo llamó un fenómeno sobrehumano. En enero de 1922, con el negocio de la familia Piel en dificultades, Heifetz tuvo la oportunidad de comprar el Stradivari que le habían prestado. Hoy en día es conocido como el Heifetz Piel Stradivarius y, dato curioso, está ahora mismo en venta privada en Taricio. Más adelante, en ese mismo año, también compró un Guarneri del Gesù de 1740, que había pertenecido al violinista Ferdinand David. Me parece bastante impresionante que Heifetz haya podido comprar dos instrumentos italianos superfinos en el mismo año. Durante 3 décadas, y quizás las más importantes de su carrera, Heifetz viajó con su estuche doble, usando alternativamente el Stradivari de 1731 y el Guarneri de 1740, para todos sus conciertos y grabaciones. Para 1947 se dice que había acumulado más de 2 millones de millas de viaje, lo que convierte a estos dos violines probablemente en los instrumentos más viajados del siglo XX. Y si pueden ver la foto, se ve muy elegante el Heifetz bajando de avión privado con sus dos violines italianos súper finos. 30 años después adquirió otro Stradivari que también hoy en día es uno de sus instrumentos más recordados, el cual se llama el Dolphin Stradivarius de 1714. Dolphin traduce a delfín, literalmente es apodado Delfín el violín Stradivari. Este violín lo adquirió en 1951 y hoy en día está en manos de Ray Chen porque lo adquirió la Fundación Nippon tras el fallecimiento de Heifetz, y la Fundación Nippon se dedica a prestar Stradivarius a diferentes solistas alrededor del mundo. De hecho, como dato curioso, tuve la oportunidad de escuchar este Stradivari en vivo porque estuve en un concierto de Ray Chen en el Carnegie Hall y yo estaba en la última fila, prácticamente el techo. Y sí puedo decir que el instrumento me sorprendió. Hay algo de cierto detrás de los mitos que dicen que los Stradivari y los Guarneri son los mejores violines del mundo, porque realmente Ray Chen con ese violín sonaba por encima de toda la orquesta y se escuchaba por toda la sala de conciertos. Tiene una acústica y un sonido súper impresionante.
Si estás disfrutando este episodio, no olvides darle like, comentar, compartir con un amigo músico. Si estás desde Spotify, dale seguir y agregar a la biblioteca. Es una manera gratuita de apoyar mi trabajo. Violinista número 2, Yehudi Menuhin. Yehudi Menuhin, y también vamos a hablar de Isaac Perman, y ya vamos a entender por qué, con el Soil Stradivarius de 1714. Reconocido como prodigio desde los 7 años, Yehudi Menuhin debutó con la Sinfónica de San Francisco y rápidamente comenzó una carrera internacional. Nacido en Nueva York, estudió en París con George Enescu y en Basilea con Adolf Busch. A lo largo de su vida tocó en los grandes escenarios del mundo, pero también se presentó para soldados aliados durante la Segunda Guerra Mundial y para sobrevivientes de los campos de concentración en 1945. En 1947 tocó con la Filarmónica de Berlín como gesto de reconciliación, siendo él de origen judío-lituano. Y también Yehudi Menuhin desarrolló una carrera extensa por fuera de los medios de la música clásica, tocando con grandes intérpretes del jazz como Stefan Grappelli y también de otras músicas orientales con Ravi Shankar. Es realmente impresionante ver y escuchar esos videos. La relación de Yehudi Menuhin con los instrumentos fue profunda y extensa. En 1928 recibió el Stradivari Prince Khevenhuller de 1733, adquirido para él por el empresario Goldman. En 1935, Émile Francet, quien era luthier y un buen amigo suyo, le hizo una copia que resultó tan buena que incluso los críticos no distinguían la diferencia en el escenario. Dato curioso. Durante la guerra usó esta copia en lugar del original por seguridad, y en ocasiones incluso se presentó con un Guarneri prestado por Hill & Sons en Londres. En los años 50, Menuhin compró el Soil Stradivarius de 1714. Este violín fue propiedad de Jean-Baptiste Billon, quien también fue uno de los grandes luthieres del siglo XIX, y vamos a tener una nota especial sobre Billon en este podcast al final, así que queden atentos. Menuhin valoraba su potencia por encima de la dulzura del Khevenhuller y lo usó para muchos de sus conciertos orquestales. Su relación con los Guarneri también fue prolífica. Tocó el Isaí, que luego sería de Isaac Stern, el Count Egville y finalmente el Lord Wilton, que compró en los 70s y consideraba ideal para conciertos como el Brahms. Escuchen esta frase tan curiosa. En palabras de Yehudi Menuhin, estaba casado con los Strats, pero tenía aventuras ilícitas con los Guarneris, que son salvajes y terrenales. Me parece espectacular esa frase porque se han dicho mucho que el Strat es muy estético, dulce, sí proyecta, pero que el sonido del Guarneri es una cosa más cruda. ¿Ustedes qué piensan? ¿Los han escuchado en vivo? Me encantaría leerlos en los comentarios. Menuhin también coleccionó violines de gran chino, Busetto y modernos como Spidlen, Poggi y Glenn Collins. Definitivamente tuvo una amplia colección de instrumentos. El Soil fue vendido eventualmente a Isaac Perman, quien hoy en día sigue tocándolo, y hay una historia acerca de cómo compré ese violín que lo vi en un video de YouTube, y también me gustaría contarles más a profundidad sobre esa historia. Pero al respecto, Isaac Perman dice: cuando Menuhin me dejó probarlo, sentí que era el sonido más hermoso que había experimentado. Era mi sueño tenerlo, y un día ese sueño se hizo realidad. Seguimos con el violinista número 3, Isaac Stern, con el Guarneri El Gesù de 1740.
Isaac Stern no fue solo un virtuoso del violín, sino un defensor incansable de las artes en Estados Unidos. Nacido en Ucrania y criado en San Francisco, fue clave para salvar el Carnegie Hall de la demolición en los años 60. Y también uno de los principales impulsores del linaje de grandes músicos del siglo XX. En el escenario, su estilo se caracterizaba por una sonoridad rica, una musicalidad generosa y un compromiso emocional palpable. El instrumento que lo acompañó en gran parte de su carrera fue el guarneri del Gesù Isaí de 1740. Recuerden que lo mencioné antes, llamado así porque fue el instrumento del gran virtuoso violinista y compositor Eugene Isaí. Tras su fallecimiento en el 2001, el violín fue subastado por Taricio y alcanzó un precio récord cercano a los $4 millones. Hoy es considerado uno de los violines del Gesù más codiciados del mundo. Ya veremos cuando vuelva a entrar al mercado en cuánto queda. También me pareció muy curioso eso, porque cuando fui a un concierto por primera vez al Carnegie Hall, yo vi que la sala principal se llama Isaac Stern y siempre me dio como curiosidad saber por qué. Y hasta ahora que estoy investigando por el video me di cuenta que Isaac Stern fue una parte importantísima del Carnegie Hall porque en los años 60 lo iban a demoler y lo constituyó el Carnegie Hall como institución artística y fue presidente de la fundación durante 40 años. Súper impresionante. Cuéntenme en los comentarios, ¿ya conocían alguna de las historias de las que estoy hablando? Y conocer estas historias los hace admirar un poquito más a los artistas, porque a mí definitivamente sí. Violinista número 4, Joshua Bell. Joshua Bell, Gibson ex Huberman Stradivarius de 1713. Joshua Bell es uno de los violinistas más destacados y populares de la actualidad. Nacido en Estados Unidos en 1967, debutó como solista a los 14 años con la Philadelphia Orchestra y desde entonces ha desarrollado una carrera brillante como solista, director y embajador de la música clásica en espacios tradicionales y también no convencionales. Ha grabado más de 40 álbumes, ha sido galardonado con un Grammy y su interpretación de la banda sonora del Violín Rojo le dio a conocer a un público más amplio. Si no se han visto la película del Violín Rojo, se la recomiendo. Precisamente es la historia acerca de un instrumento mítico, el violín rojo, que viajó por diferentes ciudades, personas y bueno, tiene todas unas aventuras. Es una película súper interesante que tiene mucha relación con esto que les estoy contando acerca de los instrumentos. Joshua Bell también es protagonista de una de las historias más emocionantes del mundo violinístico. Su violín, el Gibson ex Huberman Stradivarius de 1713, fue robado del camerino de Carnegie Hall en 1936, mientras Bronislaw Huberman tocaba otro instrumento en escena. De una vez les cuento que el próximo o alguno de los siguientes episodios de este podcast voy a hablar acerca de ese instrumento porque la historia del robo y cómo se realizó y qué pasó con el instrumento, la verdad me pareció muy gracioso. Me dio risa, me parece curioso y quisiera compartírselos también, así que estén pendientes. En 2001, justo después de que el violín apareciera tras 60 años de su robo, Joshua Bell lo probó y se enamoró al instante, vendiendo su anterior Stradivarius. Logró adquirir el Gibson ex Huberman por aproximadamente $4 millones. Desde entonces, este violín ha sido su voz en escenarios y grabaciones y representa no solo una joya sonora, sino una historia de pérdida, redención y destino. Y por último, y no menos interesante, la hermosa Hilary Hahn con sus dos violines Jean-Baptiste Guillaume de 1864 y 1865.
Hilary Hahn es una de las solistas más queridas, respetadas y consistentes de la escena clásica contemporánea. Nació en 1979 y debutó con orquesta a los 11 años. A los 16 ya grababa con Deutsche Grammophon y desde entonces ha construido una carrera impecable, combinando virtuosismo técnico con profundidad artística y una conexión genuina con su público. Es también reconocida por su cercanía con la audiencia a través de las redes sociales. Es defensora de la música nueva y sus colaboraciones con compositores vivos son muy destacables. A diferencia de la mayoría de sus colegas, y especialmente de los mencionados en este video, Hilary Hahn no toca con un Stradivari ni con un Guarneri, sino con dos violines construidos por el célebre luthier francés Jean-Baptiste Villon. El de 1864 está basado en un modelo Guarneri y el de 1865 está basado en el Allard Stradivari de 1715, que pertenecía al yerno de Villon. Aunque los violines no son una copia exacta, representan lo mejor de la escuela francesa del siglo XIX. Y en sus mejores versiones, los Villon pueden sonar tan bien como los originales cremonenses, pero a un precio más accesible. Hilary Hahn compró su primer Villon durante la adolescencia y la acompañó durante muchos años. Tuvo la curiosidad de probar el segundo Villon que compró mientras estaba siendo subastado en la subasta de Sotheby's. Ella dice que aunque al principio no sonaba espectacular, sintió una conexión instintiva con el instrumento y vio en él un gran potencial. Con algunos ajustes y el arco adecuado, ese violín se convirtió en su compañero principal, permitiéndole dejar atrás la carga emocional de tocar siempre el mismo instrumento desde la adolescencia. Dice que el Villon de 1865 es ahora como una extensión de su cuerpo, ágil, potente y receptivo a los más sutiles matices. Y ella declara que la relación del intérprete con el instrumento es tan compleja como puede ser una relación humana. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí hay una conexión especial con los instrumentos? Yo definitivamente pienso que sí. Es algo que no se puede explicar con palabras. Es una conexión energética casi que mágica. Cada uno de estos violines ha sido testigo de conciertos históricos, grabaciones legendarias, giras, de todo, y han definido el rumbo de la música clásica en los últimos 100 años. Espero que hayan disfrutado muchísimo este podcast y los invito a ver el primer episodio de mi podcast en el que hablo del Mendelssohn Stradivari que fue robado durante la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias por estar aquí, los espero en el próximo podcast, los quiero mucho, chao.